conflictos que se suscitan de materia familiar en relación a la custodia, las convivencias. Es muy polémico, porque escuchamos que toda esa carga se la dejamos a la autoridad, al juez. En principio hablamos de veracidad, de honestidad, de lealtad, de responsabilidad, de ética profesional. Cuando todos estamos involucrados en este mecanismo, yo escuchaba ahorita hace un momento, no denostro a nadie, no quiero denostar a nadie, a ningún profesionista, aunque yo sé hay algunos señalamientos. ¿Qué tiempo se me da para esta ponencia? A lo mejor no sé si tengo 15 minutos, 20 minutos, pero yo a los 20 minutos le digo a la persona, sí, permítame un minuto, permítame un segundo. El juez maneja términos. Hablar de términos cuando estamos en una diligencia, si llega el abogado y dice, señor juez, mis partes están por llegar, ya están aquí en el elevador, permítame un minuto. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 5 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Quiero dar este entremés porque para mí es un poquito afectivo, de afectos, de emociones, que estaba en un congreso en Cuba y nos señalaban el paso. Le ofrezco tal mercancía. Al ratito, espérame tantito. Ah, eres mexicano. Símbolo de mentiroso. ¿Sí? Imagínense lo drástico. Permítanme un segundo. Yo cuando mi secretaria les pone a alguien, un segundo es un segundo, un minuto es un minuto. La educación a los hijos es elemental. La conflictiva nace precisamente, ahorita hablábamos de autoridad, hablábamos de divorcio. Quiero decirles algo chusco. Mi amigo Salomón Saavedra dice, no pugno por el divorcio, estoy de acuerdo. Pero cuando aquella persona llega con el juez y le dice, señor juez, me voy a divorciar por compatibilidad de caracteres. No, yo creo que señora, está usted en un error. No es por compatibilidad de caracteres. Nadie se divorcia por compatibilidad de caracteres. Por incompatibilidad, sí. No, sí, es que mire, déjeme explicarle. A mí me gusta ir a tal restaurante, a mi esposo también. A mí me gusta ir al teatro, a mi esposo también. A mí me gusta hacer ciertas actividades deportivas, a mi esposo también. A mí me encantan los hombres, a mi esposo también. Entonces, si esta persona me está diciendo que somos casi igualitarios, muy semejantes, ¿cómo voy a dejar a una persona unida bajo el vínculo del matrimonio? ¿Sí me entienden? O sea, cuando nos unimos dos personas de igual sexo o de diferente sexo, nos vamos a unir porque somos diferentes. Y eso lo dicen los especialistas. No solo nos unimos porque somos iguales. Los polos semejantes no se unen, los polos opuestos se unen. Y entonces hablamos de esas obras, de ese libro, La enfermedad como camino. La obra Amándonos con los ojos abiertos. Las obras Escucha a tu cuerpo, conoce a tu cuerpo. Y ahorita hacía una brillante exposición también la maestra del Estado de México en psicología, Margarita Montelio, que gracias a ella tenemos varias reformas. Sí, los gestos no son indispensables para juzgar. El juez, déjenme decirles que no es investigadora, claro. Lo que aquí se tocó es que el juez debe investigar. No, el juez no es un investigador. Al juez lo deben de llegar de todos los elementos de prueba. Los peritos son auxiliares de la autoridad. Ahora, aquí hay dos tipos de autoridad. Una cosa es procuración de justicia, que son ministerios públicos, policía judicial. ¿Sí? Ellos sí son un órgano investigador. Pero el juez depende de la administración de justicia, que es Tribunal Superior de Justicia. Ellos son los jueces, ellos son los magistrados. Es el Poder Judicial, porque a veces en los medios de comunicación nos dicen corrupción en
en el Poder Judicial. Detuvieron a tal policía judicial extorsionando a X personas. Eso es mentira. Confunden una cosa con otra. Y eso es delicado. Se pierde credibilidad a las autoridades. Quiero señalarles la reforma del 2004, efectivamente, gracias a las agrupaciones que se conformaron. Se hizo esta reforma acudiendo a la Asamblea, presionando a ciertas instituciones como Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría, diputados. Pero ¿quién escribía? ¿Quién sabía qué necesitaba la sociedad? ¿A dónde llegan los conflictos? A los juzgados familiares en materia familiar. Pero ¿quién tiene ese tiempo suficiente y necesario pues para meterse en algo que tal vez, entre comillas, no le corresponde? A quien le corresponde legislar es al diputado, a quien le corresponde juzgar es al juez, a quien le corresponde peritar son a los auxiliares. ¿Quién? Ahí el dilema. Yo tuve la fortuna que se me enviara precisamente para tratar de orientar a los señores diputados. Se hace el planteamiento que el divorcio no es la única causa que trae aparejada una repercusión para los hijos en conflicto con sus padres, sino las simples separaciones. ¿Qué separaciones? Bueno, en un concubinato, en un diverso rol de familia, que no haya concubinato, son figuras políticas. Concubinato debe haber una libertad plena de su estado civil, no debe estar casado, pero además debe vivir bajo un mismo techo, y además bajo cierto tiempo, y si no, haber un hijo. Ese es concubinato. Pero puedo tener un hijo y cada quien vive en su casa, eso no es concubinato. ¿Okay? Entonces, el problema está en cuando hay una separación de hecho o de derecho. Me separo del hogar común, pero quiero ver y convivir con mis hijos sanamente. Pero empiezan los conflictos emocionales. Ya lo dijeron las psicólogas, maestras. Voy a pelear porque digo que quiero demasiado a mi hijo o a mi hija. Y el padre o la madre le para demasiado conflicto.